Ok. El día de hoy vamos a hablar ya acerca del sistema nervioso central fetal y lo que son los defectos de hendiduras orofaciales. Vamos a abarcar lo que es el desarrollo del sistema nervioso central fetal normal, tanto por ultrasonido como un protocolo de resonancia. Vamos a hablar un poquito acerca de los marcadores secundarios de aneuploidías, que son el pliegue nucal y el hueso nasal, así como los principales defectos del tubo neural, el higroma nucal quístico y pues ya lo que son en sí las hendiduras faciales. Iniciando con un poquito de embriología, pues se va a formar a partir de la placa embrionaria. El sistema nervioso central va a empezar su desarrollo a partir de la tercera semana, en donde la placa, siendo una estructura bilaminar que solo está compuesta de epiblasto y de hipoblasto, va a presentar una invaginación al día 18, que va a ser la línea primitiva. La línea primitiva va a tener en su extremo más rostral lo que es el nódulo de Hensen, que va a estar constituido por una serie de células que van a tener, voy a admitir ok, que posteriormente, a raíz de esta estría, va a ocurrir lo que es la gastrulación, que es una migración de células hacia craneal, hacia lateral y hacia central, lo que va a ocasionar que la estructura del disco va a cambiar de una compostura bilaminar a una compostura de una placa trilaminar compuesta por endodermo, ectodermo y mesodermo. A partir de esta estría, ya se va a formar como tal lo que es la placa neural, como un engrosamiento del endodermo, y va a inducir la formación de la notocorda al día 19. Al día 20 ya se va a realizar lo que es un plegamiento para iniciar el cierre del tubo neural, que va a estar, pues, que va a concluir este cierre al día 28 aproximadamente. Primero se va a dar por el cierre al día 25 del neuroporo rostral, y el cierre del neuroporo posterior o caudal al día 28. Al ocasionar estos cierres, pues va a dar a la quinta semana lo que son las principales estructuras o las vesículas primarias de las estructuras encefálicas. Las primeras 3 vesículas van a estar formadas por el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que son los precursores de las estructuras encefálicas ya finales. Estos van a estar presentes cuando el embrión ya tiene una medida aproximadamente entre 3 y 9 milímetros. Posteriormente, estas estructuras se van a dividir y van a dar lugar a las 5 vesículas secundarias encefálicas, que del prosencéfalo, o es el cerebro anterior, va a dar origen a lo que es el telencéfalo, que va a originar el desarrollo de los hemisferios y del hipocampo, el diencéfalo, que va a dar en origen a lo que son ya pues el tálamo, los epitálamos, en el hipotálamo, y va también a albergar lo que es el tercer ventrículo. El mesencéfalo no se va a dividir, va a continuar siendo en el mesencéfalo, y va a albergar lo que es el conducto o el acueducto de Silvio. Lo que es el romboencéfalo, o que ya es el cerebro posterior, se va a dividir en dos: en el metencéfalo, que son los precursores de la protuberancia y el cerebelo, y lo que es el bulbo raquídeo, que va a albergar al cuarto ventrículo. A la 10ª semana va a ocurrir lo que es el plegamiento de estas estructuras. Va a estar dado por 3 plegamientos principales. El primer plegamiento va a ser un plegamiento cefálico, que va a dividir lo que es el prosencéfalo del mesencéfalo. El siguiente plegamiento va a ser un plegamiento cervical, que va a dividir lo que es el romboencéfalo del mesencéfalo. Y el tercer plegamiento va a ser en un sentido contrario a los 2 primeros, que son ventrales, y va a dividir lo que es el metencéfalo ya del mielencéfalo, y va a adoptar la conformación en donde se van a desarrollar las estructuras posteriores.
Eso hablando ya de embriología. Entrando ya a lo que es el desarrollo del sistema nervioso fetal normal, por ultrasonido, podemos iniciar valorando a partir de la sexta semana. A partir de la sexta semana, pues ya como ya había mencionado, el embrión va a tener una longitud aproximada de entre 3 y 9 milímetros. En estas primeras dos imágenes de ultrasonido, en escala de grises o magnificaciones de un ultrasonido endovaginal, se puede observar hacia cortes sagitales, hacia corte sagital y axial de la placa embrionaria, hacia su extremo craneal, una estructura de contenido quístico, anecoica, bien definida, que en relación al romboencéfalo, que es detectable a partir de esta semana. A la séptima semana ya se pueden determinar lo que son las primeras tres vesículas las primeras tres vesículas encefálicas, y podemos delimitar lo que es el tercer, cuarto ventrículo y el acueducto en esta magnificación de ultrasonido obstétrico con transductor endovaginal en escala de grises. En un corte sagital de la placa embrionaria se puede observar lo que es unas estructuras tubulares, semiovaladas, anecoicas, bien definidas de pared delgada en relación a lo que sería el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo que van a estar determinando las vesículas encefálicas. A la octava semana ya el embrión va a estar midiendo aproximadamente entre 16 y 22 milímetros, y aquí es donde los hemisferios van a presentar un aumento del volumen y pues van a ser más visibles, más prominentes, y podemos observar en estas tres imágenes de ultrasonidos iguales obstétricos con transductor endovaginal hacia lo que es el embrión en plano sagital, axial y coronal y axial, en donde se observa las vesículas encefálicas que ya habíamos mencionado previamente, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo, pero también se hacen evidentes unas imágenes que tienen mayor ecogenicidad lineales, que van a ir dividiendo las cavidades, que son en relación a lo que son las meninges primitivas. En un corte axial ya podemos ver hacia más anterior del tercer ventrículo dos imágenes hipoecoicas o dentro de lo que sería una cavidad anecoica, que constituyen ya el telencéfalo, que va a dar origen, pues como ya había mencionado antes, a los hemisferios, y pues empiezan a formar igual los ventrículos. A la novena semana, la placa embrionaria ya va a estar midiendo aproximadamente de 23 a 32 milímetros. Aquí el crecimiento de los ventrículos va a ser un poco más rápido y ya es posible detectar los plexos coroideos. El tercer ventrículo va a experimentar un cambio de tamaño, se va a reducir, y el cuarto ventrículo va a tener igual la presencia de algunos plexos coroideos. Esas son 4 imágenes magnificadas de ultrasonido obstétrico con transductor endovaginal. En las primeras 2 en cortes sagitales del feto, en donde se observa en la primera imagen podemos observar esta estructura anecoica bien delimitada hacia la parte más rostral de la bóveda del encéfalo en relación a lo que sería el ventrículo lateral. En su interior se puede observar una imagen bien definida ecogénica que corresponde al plexo coroideo en sus astas frontales. En otra imagen que ya sería un poquito más, que está ya más hacia la línea media, podemos observar la persistencia del acueducto de Silvio y el tercer ventrículo, que se observa de menor tamaño a los anteriormente ya comentados. El cuarto ventrículo sigue siendo de un tamaño prominente, y asimismo podemos observar la misma imagen ecogénica que es en relación al plexo coroideo que se encuentra en su interior. En las dos imágenes de la derecha se observan igual magnificaciones en un corte axial, en donde podemos observar ambos ventrículos laterales de forma simétrica que tienen en su interior ambos plexos coroideos que se observan ecogénicos. Podemos seguir observando el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo en ambas imágenes. A la 10ª semana,
el embrión el feto ya va a estar midiendo aproximadamente entre 41 y 52 milímetros. En esta etapa, el tercer ventrículo va a reducir aún más su tamaño y el acueducto va a mantenerse prominente. Sin embargo, los plexos coroideos se van a observar dentro del ventrículo, y la característica de esta semana es que a partir de esta semana ya se pueden identificar el polígono de Willis. Estas son 4 imágenes. La primera en un corte sagital de ultrasonido obstétrico magnificados, en donde se observa hacia el, se observa en un corte sagital de la cabeza fetal, se puede observar una imagen ecogénica bien delimitada en la porción rostral, por así decirlo, que es en relación al plexo coroideo. El acueducto se sigue observando de manera prominente como una estructura anecoica, sin embargo, el tercer ventrículo pues ya no es visible porque es muy chiquito. Y el cuarto ventrículo sigue siendo una estructura anecoica todavía prominente. En la imagen que está inferior se observan ya en un plano coronal en donde podemos observar el tercer ventrículo, que se encuentra disminuido de tamaño, así como pues, seguimos observando los ventrículos laterales en su interior con los plexos coroideos. En un plano axial podemos observar los mismos ventrículos laterales con los plexos coroideos que se encuentran prominentes. Podemos observar el tercer ventrículo y el acueducto. También observamos las porciones de las astas posteriores de los ventrículos laterales. Y en la cuarta imagen es un plano axial con aplicación Doppler Color, en donde ya se observan las estructuras que componen el polígono de Willis. A la 12ª semana, el feto va a estar midiendo aproximadamente entre 56 y 64 milímetros. En esta semana ya es posible detectar estructuras de la fosa posterior, principalmente lo que es la formación del bulbo raquídeo y el cerebelo. El cerebelo se va a desarrollar a partir de algunas placas salares que van a estar proyectadas desde el cuarto ventrículo. En estas dos imágenes de magnificaciones de ultrasonidos obstétricos en un plano sagital y axial hacia la cabeza fetal, en la primera podemos observar en el plano sagital, podemos observar el ventrículo lateral que contiene el plexo coroideo, que se observa de mayor ecogenicidad, y hacia el plano hacia posterior podemos observar la presencia de esta estructura anecoica que corresponde al cuarto ventrículo, y anterior a esta estructura se observa una imagen ecogénica redondeada en relación, hipococa redondeada, en relación a lo que es el bulbo raquídeo o el primordio del bulbo raquídeo. En la segunda imagen es una imagen axial igual magnificada de la cabeza fetal, en donde se siguen observando los ventrículos laterales, los que contienen los plexos coroideos que se observan ecogénicos, pero hacia las estructuras de la fosa posterior podemos identificar la estructura anecoica que corresponde al cuarto ventrículo, así como a ambos lados observamos ya dos imágenes redondeadas ecogénicas que lo delimitan, que corresponden a los dos hemisferios cerebelosos. Ya entrando a lo que es valoración normal del segundo trimestre, vamos a hablar de dos marcadores que se consideran secundarios. El primero que vamos a abarcar es el piel nucal o pliegue nucal, que es lo que en el primer trimestre vamos a valorar lo que es la translucencia nucal. Ya se va a valorar a partir del segundo trimestre. Habitualmente dicen que tiene mayor especificidad entre las 18 y 22 semanas de gestación. Hay algunas literaturas que mencionan que se puede tomar en cuenta hasta las 24 semanas de gestación. Se debe valorar en un corte axial a nivel transcerebeloso. Y la medida que no debe rebasar es menor a 6 milímetros. En el caso de observarse que se encuentra engrosado, se va a relacionar a lo que son el síndrome de Turner, algunas cardiopatías congénitas, como son defectos ya septales, tanto ventriculares como atriales. Dentro de esas cardiopatías puede estar la estenosis pulmonar, el síndrome de Down, el síndrome de Klippel-Feil y el de Zellweger, que igual son ya
el equiperfio se caracteriza por fusión de dos o más vértebras, que también se va a asociar a otras malformaciones como son las hendiduras orofaciales y las cardiovasculares. Y el de Zellweger, de la misma forma, va a estar relacionada con malformaciones cerebrales, hepáticas y renales. El engrosamiento se puede dar como resultado de un padecimiento de hidrofetal o una obstrucción linfática, y se ha visto que la mayoría pueden resolver hasta el tercer trimestre. Sin embargo, pues como se considera un marcador de secundario de aneuploidías, es necesario, al encontrarlo de manera normal, buscar intencionadamente otras asociaciones. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico en planos axiales de la cabeza fetal. La primera imagen es el corte que debemos obtener para valorar lo que es el pliegue nucal. Si podemos observar lo que es el corte transcerebeloso, observamos el cabum, observamos los tálamos, observamos los hemisferios cerebelosos, y en ese plano se van a colocar los calipers desde la porción más externa de la piel hasta la porción más externa del hueso occipital, y se va a medir esa distancia. En este caso de este ultrasonido, mide 3 milímetros, lo que corresponde a un pliegue nucal normal. En la siguiente imagen es igual una magnificación de ultrasonido obstétrico hacia la cabeza fetal, en donde en el mismo corte transcerebeloso podemos observar que el pliegue nucal se observa de forma engrosada, aunque aquí no lo marca. La literatura mencionaba que era mayor a 10 milímetros, eso en relación a un engrosamiento del pliegue nucal. El siguiente marcador secundario de aneuploidías es el hueso nasal. Este se va a valorar entre la 11ª y la 14ª semana de gestación, o que el feto mida entre 45 y 84 milímetros. Asimismo, también es un marcador que se va a asociar a lo que son las trisomías 21, el síndrome de la trisomía de Edwards, la de Patau y el síndrome de Turner. En cuanto a la valoración del hueso, no mencionaba alguna medida. En algunas literaturas mencionaban lo que es la hipoplasia, pero actualmente ya no se, en otros artículos que revisé, ya no lo tomaban en cuenta, simplemente si es ausente, si está presente o está ausente. En esta primera imagen de ultrasonido obstétrico en un corte sagital de la cabeza fetal, se observan los marcadores que debemos de tener para que sea una adecuada valoración de hueso nasal. Se puede observar 3 estructuras ecogénicas hacia la porción rostral del feto, que la primera corresponde a la punta nasal, la piel y el hueso nasal. Para poder valorar estas 3 estructuras, tenemos que estar en un plano donde se observe adecuadamente lo que es el diencéfalo. Es en un plano puramente sagital, y debemos de observar lo que es igual el paladar duro. Estas, como se observa en la siguiente imagen, que ya no tiene los marcadores. En el caso de que el hueso nasal sea de la misma ecogenicidad o mayor a lo que es la piel, se considera presente. Sin embargo, si no es posible definir adecuadamente el hueso nasal y la piel, se considera ausente. En esta siguiente imagen de ultrasonido obstétrico magnificado hacia la cabeza fetal, podemos observar las estructuras que corresponden a la punta nasal y a la piel nasal, pero no se observa lo que es la tercera estructura, que correspondería al hueso. Un detalle que se me pasó en la primera es que también, aparte de las estructuras que debemos de observar, que son en una línea sagital pura, también debemos de hacer que la línea de la piel y del hueso se alineen. Debe estar en un plano totalmente horizontal, similar a cuando tomamos la longitud femoral.
En este caso de esta imagen es un hueso nasal ausente, por lo que estamos obligados a descartar otras malformaciones asociadas en el resto del estudio. En cuanto a la resonancia magnética fetal, no es usual realizarla, sin embargo está indicada a partir de las 18 semanas de gestación. Previo a eso, en el primer trimestre, normalmente no se realiza, ya que pues el movimiento fetal, y así como las estructuras son demasiado pequeñas, no permite una adecuada definición de cada estructura. Su sensibilidad y su especificidad disminuyen. Sin embargo, tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, que un ultrasonido prenatal demuestre múltiples malformaciones, ya sea genesias, por ejemplo, renales, para definir infecciones congénitas. También otra indicación es cuando un ultrasonido previo ha demostrado, no es concluyente. Normalmente después de un ultrasonido que no es concluyente se le da un seguimiento. Sin embargo, si se presentan dificultades o sigue sin ser concluyente en el segundo ultrasonido, ya es posible indicar una resonancia. También otra indicación es el hecho de que tenga otras anomalías asociadas, como que son cardiopatías, o que haya una historia familiar de la madre, sobre todo, con múltiples malformaciones. Presenta igual, la resonancia fetal presenta ciertas limitaciones, como lo que son el movimiento fetal, por lo que se deben de usar secuencias que son de adquisición rápidas. Normalmente se utilizan secuencias en T2 principalmente, que sean en single shot, fast spin echo. También se deben valorar en adquisiciones del T1, en densidad de protones, en difusión, que es para valorar lesiones hipóxico-isquémicas, y la angioresonancia considerada en el caso de sospechar una malformación arteriovenosa, y se debe valorar en los 3 planos, sagital, coronal y axial. Normalmente, para realizar esta resonancia, la madre puede ser colocada en decúbito supino o lateral según ella tolere para que el estudio. Y en caso de que el movimiento fetal sea bastante, se puede considerar la sedación materna, pero esto antes de las 28 semanas. Posteriormente ya no se puede administrar sedación materna y el gadolinium está contraindicado. En las primeras semanas, de la semana 20 a 28, pues el parénquima todavía no presenta la surcación habitual, y vamos a ver principalmente 3 intensidades del parénquima. Vamos a ver lo que corresponde a la capa o matriz germinal, que va a tener una localización periventricular, y en T1 va a estar con una señal baja, así como en T2. La siguiente capa va a ser entre la capa de la matriz germinal y la placa o la corteza primitiva, y se va a llamar la matriz subventricular, que esa puede tener en T1 puede estar con una señal alta o media, y en T2 va a estar igual de una señal intermedia o hipointensa. Y lo que sería la tercera capa, que ya es la corteza primitiva, en T1 va a tener la misma intensidad que lo que es la matriz germinal. El máximo grosor que va a tener la matriz germinal va a ser alrededor de las 26 semanas, y posteriormente va a ir teniendo cierta regresión. En esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano coronal, se observan las tres capas principales en un feto de 20 semanas de gestación. La primera capa, que rodea los ventrículos y el cabo, se va a observar de una intensidad de señal baja y corresponde a lo que es la matriz germinal. La capa subventricular está de una señal intermedia, y lo que es la corteza, que se observa lisa y de señal baja, homogénea, corresponde a lo que es ya el córtex primitivo. Es habitual que hasta la semana 28 más o menos no se presenten las sulcaciones, así como que también se identifica lo que es la hoz de Cerebera con una señal de intensidad baja. A partir de la semana 30
ya es posible entre la semana 20, a partir de semana 28 y posteriores ya vamos a empezar a apreciar lo que son los surcos principales. Sin embargo, voy a abarcar un poquito más adelante solo en los principales surcos. Y a partir de semana 30, en lo que es el interior del lóbulo temporal, ya podemos observar lo que es el hipocampo. El hipocampo va a ser una estructura más o menos en forma de S que va a tener una intensidad de señal similar a la corteza, ya formada a los 30 semanas. Sin embargo, su formación inicia a la semana 18, pero su morfología final no la va a tener hasta la semana 30, como es el ejemplo de esta resonancia magnética ponderada entre 2 en un plano coronal, en donde se observa de señal baja y en forma de S la presencia del hipocampo. En la siguiente imagen de resonancia magnética igual ponderada en T2 en un feto de 29 semanas, en un plano sagital, se va a observar lo que es la formación del cuerpo calloso. El cuerpo calloso va a iniciar su formación a partir de la semana 6 y no va a finalizar la formación hasta la semana 20. En esta secuencia de T2 lo podemos observar de una intensidad de señal baja, homogénea, y normalmente va a estar y va a estar superior a lo que es el K1, como en esta imagen. Asimismo, otras estructuras que vamos a valorar a partir de la semana 28 son la formación de las estructuras de la fosa posterior, así como vamos a valorar lo que son las estructuras del tallo encefálico. A la semana 29 ya debemos de poder valorar lo que es el puente, el tronco encefálico, que ya va a adoptar su morfología final a partir de la 28 semana y va a tener una intensidad de señal intermedia. En la primera imagen es de resonancia magnética en un plano sagital ponderada en T2. Podemos observar el tronco encefálico bien definido de señal intermedia. En la siguiente imagen, que de igual manera es ponderada en T2, en un corte sagital, se puede observar en la fosa posterior ya la foliación de las estructuras cerebelosas, que deben de estar presentes ya a partir de la semana 14, pero con mayor definición a partir de la semana 24 de gestación. Y en estas últimas dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 en planos axiales, se puede observar lo que es la presencia de las astas posteriores de los ventrículos laterales, y se valora lo que es el espacio subaracnoideo, que antes de la 30 semana de gestación, el espacio subaracnoideo se va a ver aumentado de tamaño, lo cual sería normal. Posterior a la semana 30 ya debe de iniciar un decrecimiento y va a constituir lo que es un espacio normal. En la resonancia igualmente se puede hacer o valorar lo que es la biometría, y en determinados cortes vamos a ir valorando las medidas. En el corte coronal vamos a ir valorando lo que son los diámetros biparietales. En el caso de la resonancia se toman dos, el biparietal óseo y el biparietal cerebral, así como se valora el espacio subaracnoideo y el eje transverso cerebeloso. En un plano sagital vamos a valorar el diámetro fronto-occipital y la longitud del cuerpo calloso. Y en un plano axial podemos valorar igualmente el espacio subaracnoideo, el diámetro arterial y el diámetro facial ocular. Estas son 4 imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, las primeras 3 en planos coronales y la última en plano sagital, en donde se observan las diversas medidas que ya mencioné. En la primera imagen vamos a observar delimitado con una línea naranja, la biometría del diámetro, la medida del diámetro biparietal encefálico, y delimitado de la línea verde desde
desde del margen más externo de la bóveda craneana hasta igual el más externo, lo que es el diámetro biparietal óseo. En la segunda imagen podemos valorar lo que es el espacio subaracnoideo, que se va a medir en la porción más prominente desde lo que es el interior de la bóveda craneana. Aquí abarca un poquito más, pero debe ser hasta donde inicia la corteza. En la tercera imagen, en el plano coronal, en la porción de mayor distancia, vamos a valorar lo que son del extremo cerebeloso de un hemisferio cerebeloso hasta la porción más extrema del segundo hemisferio cerebeloso. En el plano sagital vamos a valorar lo que es la longitud del cuerpo calloso y vamos a valorar lo que es la longitud encefálica. La siguiente cosa que tenemos que valorar en un estudio de resonancia magnética es el patrón de edificación. Como ya había mencionado, desde la semana 21 hasta la 28, puede ser normal que podamos encontrar que las estructuras encefálicas se observen lisas con ausencia de los giros. De la 21 a 24, pues solo se va a observar lo que es la línea interhemisférica, principalmente la cisura silviana, la cisura occipito-parietal y la calcarina. A partir de la 25-28 ya debemos de observar lo que es el surco central, el precental y el porcentral, y el surco calloso marginal. Para la mejor periodo para valorar la sulcación encefálica es entre las 29 y las 32 semanas, porque previo a eso el espacio subaracnoideo normalmente está un poquito reducido y no se puede delimitar adecuadamente los surcos. En esta etapa ya se deben delimitar apropiadamente los surcos frontales superior e inferior, así como la operculación insular y el surco temporal, y posterior de la 32 hacia la 34 y ya hacia término del embarazo, ya deben de aparecer lo que son los surcos secundarios. Estas son 3 imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 en planos coronal, sagital y axial, en donde se observa, en la primera imagen, se puede observar la presencia de la cisura silviana, así como de la cisura interhemisférica. En la imagen sagital podemos valorar lo que es el surco central y el surco occipito-parietal. Y en la cuarta imagen ya podemos valorar lo que es la cisura calcarina, que es en plano axial, así como se puede observar pues igual las cisuras interhemisféricas. Y la última valoración que debemos de tomar en cuenta en cuanto a la resonancia magnética es el patrón de mielinización. Normalmente la mielinización va a llevarse a cabo a partir del tercer trimestre y va a concluir en un periodo postnatal. Va a iniciar desde el extremo caudal hacia rostral y también va a iniciar de dorsal a ventral. Así que las primeras estructuras que se mielinizan son el tronco encefálico, que hacia la semana 20 ya va a iniciar con su proceso. Posteriormente el cerebelo. Después procede a lo que son las cápsulas internas y el brazo posterior de la cápsula interna, y hacia el final del embarazo, alrededor de la semana 35, se pueden iniciar a mielinizar los tractos ópticos, así como los tractos sensitivos se van a mielinizar previos a los motores y las fibras de proyección antes de la desosseción. Estas son 2 imágenes de resonancia magnética en planos axiales ponderadas, la primera en T1 y la segunda en T2, en donde en la primera podemos observar de una intensidad de señal mayor, o sea, se observa lo que es el tronco encefálico y de una intensidad menor y de forma redondeada, pues corresponde al acueducto. Al cuarto ventrículo. Y en la segunda imagen, que está ponderada en T2 igualmente en plano axial, se puede observar hacia el mismo nivel el tronco encefálico ya de una intensidad de señal baja, y
que se encuentra anterior al cuarto ventrículo. Ese se corresponde a imágenes de una mielinización adecuada en un feto de 36 semanas. Y entrando a lo que son anomalías del cierre del tubo neural, primero pues como repaso vamos a hablar acerca del cierre habitual del tubo neural. Va a estar compuesto principalmente por 5 puntos. El primero va a iniciar de forma cervical y va a ser de forma bidireccional, donde el cierre del tubo donde va a conformar el cierre del tubo neural. El segundo punto de cierre va a iniciar en la cabeza, en la unión hacia el prosencéfalo y el mesencéfalo, y también se va a extender de forma bidireccional. El tercer punto de cierre del tubo neural va a iniciar en el ectodermo y va a ir hacia el segundo punto es unidireccional hacia el segundo punto de cierre en la porción descendente. Y el cuarto punto va a iniciar en la parte caudal del romboencéfalo y es unidireccional hacia craneal. El quinto punto de cierre es igual unidireccional y va a estar en la porción más caudal del tubo neural a nivel de L2 y S2 y va a progresar hacia la porción más cefálica para encontrar el punto de cierre, del primer punto de cierre. Dependiendo del nivel donde ocurre una anomalía, donde no se complete el cierre del tubo neural, va a ser diversas formas de presentación. Si hay un fallo a nivel del segundo y el cuarto, pues normalmente se manifiesta como una anencefalia. Si hay un defecto en la porción cervical del primer punto de cierre, puede dar lo que es el meningocele, que puede presentarse en cualquier porción de este trayecto de cierre de tubo neural. Se puede presentar meningocele o mielomeningocele. Y cuando cuando el defecto de cierre se encuentra a nivel del occipital, pues va a dar lugar a lo que es el encefalocélic, y si hay un defecto de cierre en lo que es toda la porción dorsal, va a dar lo que es lugar a la cranioraquisquisis. El primer defecto que vamos a abarcar es la anencefalia. Se define como la ausencia de tejido cortical y de bóveda craneana. Va a ser debido a un fallo del cierre del neuroporo rostral, y normalmente a partir del día 24. Tiene una prevalencia de 1 en 1000 recién nacidos vivos, con un predominio hacia el sexo femenino en relación 4:1, y se va a relacionar con la presencia de un aumento del marcador de alfa-fetoproteína materno. Este defecto de tubo neural está asociado aparte de la anencefalia, a otros defectos de cierre de tubo, como son los disrafismos, también a cardiopatías congénitas, la presencia de defectos orofaciales, la presencia de hernias diafragmáticas, así como defectos gastrointestinales y genitourinarios, como son el onfalocele o la hidronefrosis lateral. En esta patología, lo más característico es que el límite superior del producto va a estar dado por lo que son las órbitas. El pronóstico pues es malo para la vida. Entre los hallazgos podemos encontrar lo que es el signo de los ojos de rana. En esta primera imagen de ultrasonido obstétrico con transductor convexo en escala de grises, se observa hacia cabeza fetal lo que son ambas estructuras orbitarias y la prominencia nasal. Esto constituye lo que es el signo de los ojos de rana. En un plano longitudinal de otro ultrasonido obstétrico en escala de grises, con transductor convexo, se observa lo que es el feto en un eje longitudinal, sin embargo no se observa la porción encefálica. Además de que, pues a la valoración de la longitud, si es en un primer trimestre, podemos observar una disminución de la longitud cráneo-caudal, así como se asocia al aumento del líquido amniótico en un polidramios, y estos pues ya son diagnósticos son hallazgos que ya son diagnósticos de una anencefalia. Estas dos imágenes igual, una variante de la anencefalia es la exencefalia,
donde existe la ausencia de la formación de la bóveda craneana, sin embargo, se observa presencia de tejido cerebral. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductores convexos, en donde se observa, en la primera se observa lo que es el signo de los ojos de rana en relación a lo que son la presencia de, en cortes coronales y sagitales, en donde se observa la presencia se observa la ausencia de lo que es la bóveda craneana, pero que tiene contenido hipoecoico en su interior, pero no es definido, no tiene una morfología determinada. En las estructuras de ambas órbitas se observan presentes, y esto es en relación a un feto de 12 semanas en relación a exencefalia. De igual manera, en el plano sagital, pues podemos observar que la bóveda craneana no se encuentra delimitada, y la masa encefálica pues no se encuentra definida. Estas son dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 en plano coronal y sagital del feto, en donde se observa en el plano coronal, se observa lo que es igual, se llama igual el signo de los ojos de rana, en donde se observan ambas órbitas fetales, así como la prominencia nasal. Sin embargo, no se observa la presencia de bóveda craneana ni masa, ni tejido encefálico. Se observa aumento del líquido amniótico, y en el plano sagital podemos observar la presencia de lo que es las estructuras dorsales del feto, que hacia la porción encefálica se encuentran ausentes en relación a un paciente que tenía anencefalia, de un paciente que presentaba anencefalia. La siguiente patología que vamos a abarcar es hidranencefalia. Esta es de mayor predominio hacia el segundo y tercer trimestre. Se va a caracterizar por la ausencia de los hemisferios cerebrales o de las estructuras supratentoriales. Normalmente sí está presente el lado del cerebelo, ya que es la presencia de líquido dentro de la bóveda craneana. Las estructuras óseas están presentes, pero el contenido de tejido encefálico está reemplazado por líquido cefalorraquídeo. Normalmente esta patología vamos a encontrar lo que son la presencia de los ganglios basales y las estructuras de la fosa posterior. Es una patología bastante rara, se presenta hasta un 0.2% de la población, y no está bien dilucidado el mecanismo de patología, pero se relaciona a eventos vasculares, ya sea a un evento de infarto, que está más determinado en lo que son, que se trata de una oclusión bilateral de la arteria carótida interna o de las arterias cerebrales medias. También se asocia a lo que son leucomalacia por unión de las cavidades quísticas, la necrosis hipóxico-isquémica, que también puede ser como factor desencadenante, sobre todo en madres que han estado expuestas a lo que es el monóxido de carbón. Se ha relacionado igual a infecciones como son vasculitis o enfermedades o madre portadora de TORCH positivo. Y en caso también de un embarazo monocoriónico gemelar, se pueden presentar lesiones por la muerte de un gemelo, que va a ocasionar lo que son trombos hacia el gemelo superviviente. Al encontrar este defecto, se puede observar lo que es, puede estar asociado a lo que es trisomía 13 o síndrome de Edwards, polidramios y el síndrome de Fowler. La presentación clínica en los pacientes que llegan a nacer puede ser por crisis convulsivas y estatus epiléptico, así como déficit respiratorio, flacidez o ya postura de cerebración. Entre los hallazgos que vamos a encontrar es la presencia de la bóveda craneana, pero va a estar de contenido anecoico,
y iba a preservar las estructuras posteriores. Sin embargo, dependiendo del tiempo de evolución, son igual otras manifestaciones que vamos a encontrar. Si el evento vascular ha sido pronto y todavía no se ha destruido el tejido cerebral, lo podemos ver de una forma no homogénea, no definida. Es como por ejemplo en estas dos imágenes. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico hacia la cabeza fetal en planos axiales, en plano axial y sagital, en un feto de 21 semanas, en donde el parénquima cerebral se observa homogéneo a nivel de ambos hemisferios. Se pueden observar adecuadamente los tálamos y la presencia del mesencéfalo, así como los hemisferios cerebelosos. Esto en un paciente que estos ya son hallazgos sugestivos de que este paciente va a desarrollar hidranencefalia. A este mismo paciente se le realiza un control posterior a las 2 semanas. Estas son dos imágenes del ultrasonido en planos axiales y en plano axial y coronal de la cabeza fetal, en donde ya se observa la bóveda craneana. Sin embargo, no se observa la presencia ya de tejido encefálico, se observa solo material anecoico en relación al líquido cefalorraquídeo, se observa la presencia de la U de cerebelo y se observa esta estructura hacia la porción posterior ecogénica en relación a remanentes de los lóbulos occipitales. Ya en el plano más coronal se observa la presencia de ambos hemisferios cerebelosos y que se encuentran preservados. Esto en relación a un paciente que presentaba hidranencefalia. Asimismo, se le realiza una resonancia magnética a este mismo paciente a las 32 semanas. Estas son dos imágenes de resonancia ponderadas en T2 en planos sagitales, en plano sagital y coronal, en donde se observa la presencia de la bóveda craneana de contenidos de intensidad de contenidos localizados supratentorialmente, de intensidad de señal similar al líquido amniótico, y las estructuras de la fosa posterior, como son el cerebelo y el tronco encefálico, se observan conservados en un paciente que presentaba hidranencefalia. El siguiente efecto de tubo neural que vamos a observar es el encefalocele. El encefalocele se define como una herniación del tejido cerebral y de las meninges a través de un defecto cardíaco. Puede ser, se va a diferenciar con lo que es el meningocele, porque el meningocele puede contener únicamente las meninges o va a contener un poco de tejido neural, pero va a estar localizado en otro plano, y el encefalocele va a contener tejido encefálico. Hay diferentes tipos de encefalocele dependiendo del sitio en donde ocurre el defecto. Si es a nivel de la base, puede ser un encefalocele intraesfenoidal, puede ser temporal o puede ser transesfenoidal. Si es el más común es un encefalocele a nivel del occipital, hasta en un 75% de las ocasiones. También puede haber un encefalocele de alguna estructura de la convexidad, como son lo que están a nivel parietal, y los que son los incipitales. Los incipitales pueden ser combinaciones como son frontoetmoidales o nasoetmoidales, nasofrontales, y normalmente este tipo se asocia a lo que son defectos del paladar. Asimismo, se pueden asociar a otros síndromes como son la malformación de Chiari, el síndrome de Dandy-Walker o el de Meckel-Gruber. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de la cabeza fetal. En la primera imagen observamos a nivel de la fosa, a nivel del occipital, un defecto en este mismo, por el cual se observa una imagen quística bien definida de contenido hipoecoico, que protruye a través del defecto occipital, y
Asimismo, se observa un discreto aumento de la cisterna magna, esto en relación a un encefalocele occipital. En la segunda imagen, de igual manera, en un plano axial de la cabeza fetal, se observa un defecto a nivel del hueso occipital por el cual protruye una lesión de aspecto quístico con porción de componente sólido en relación a tejido cerebral y en un paciente que presentaba un encefalocele occipital. Esta siguiente imagen es de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en un plano axial, bueno, en un plano axial o transorbitario, en donde hasta anterior a las órbitas se observa una lesión que protruye, bien definida, de predominio hipoecoico con algunas áreas anecoicas, en relación a un encefalocele transetmoidal en relación a una falla de dosificación del hueso etmoides. La siguiente imagen es un ultrasonido obstétrico en escala de gris con transductor convexo en un plano sagital en donde se observa hacia un defecto a nivel del hueso parietal, por el cual se observa la protrusión de una lesión de morfología ovalada bien definida hipoecoica, en relación a tejido encefálico que protruye a través del defecto parietal en relación a un encefalocele parietal. La siguiente es una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital en donde se observa una lesión de contenido similar al líquido amniótico con algunas líneas de baja intensidad en su interior en relación a tejido neuronal que protruye a través de un defecto de un paladar en relación a un encefalocele. Este era un encefalocele transetmoidal. Y las siguientes son dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2. En la primera en un plano sagital en donde se observa hacia la región posterior de la cabeza fetal un defecto a nivel occipital a través del cual protruye tejido encefálico y en relación a un encefalocele occipital. Asimismo se observa el aumento de la cantidad de líquido amniótico en relación a polidramnios en el plano occipital. En el plano axial podemos observar de igual forma un defecto a nivel del hueso occipital a través del cual protruye el tejido encefálico, así como el líquido cefalorraquídeo en relación a un encefalocele occipital. El siguiente defecto de tubo neural que vamos a abarcar es el disgrafismo. El disgrafismo pues va a ser debido a una falla del cierre de los neuroporos. Hay diferentes clasificaciones, pero actualmente se clasifica en abierto o cerrado, dependiendo de la presencia de la piel. Entre los abiertos que ocupan hasta el 90% de estos defectos, los principales son el meningocele y el mielomeningocele, los cuales se distinguen por la presencia de tejido neural. Y de los defectos cerrados, normalmente están ocasionados por un fallo del cierre del neuroporo dorsal y puede estar asociado, puede encontrarse lo que es meningocele, la asociación a una estructura de tejido adiposo que conforma lo que es el lipomeningocele o la siringomelia. Este defecto está más relacionado a la exposición materna de teratógenas o a la falta o a la deficiencia de folatos. Este es un esquema en donde podemos observar los principales defectos del disgrafismo, que son la espina bífida oculta, que es un defecto de meningocele cerrado, la piel se encuentra intacta. El meningocele va a presentar la protrusión de lo que son las meninges de contenido quístico sin la presencia de tejido neural.
Y el mielomeningocele va a tener tanto la presencia de las meninges como la presencia de tejido neural. El mielomeningocele es lo que son los disrafismos abiertos, van a ser los que se presentan con mayor frecuencia en los recién nacidos, tienen un predominio hacia el género femenino y se va a presentar hasta en 1 de cada 500 recién nacidos vivos. También va a estar relacionado con un aumento del marcador de alfa-fetoproteína materno. El 45% de estos defectos va a ser a nivel lumbosacro. En orden de frecuencia, el siguiente que se puede presentar va a ser a nivel toracolumbar. El tercero localizado solo el lumbar y el menos común va a ser a nivel cervical. Al encontrar uno de estos defectos, hay que buscar otras asociaciones para otras malformaciones, como son la trisomía 13 y 18, las malformaciones de Chiari, sobre todo la de tipo 2, la singomelia o que se asocie a hidrocefalia. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico en escala de grises en un feto de 20 semanas en plano sagital y axial, en donde a nivel torácico se observa la presencia de una lesión quística bien definida de contenido anecoico en relación a un mielomeningocele, ya que en el corte axial podemos observar la presencia de tejido neural en su interior. Estas siguientes dos imágenes de ultrasonido obstétrico en un feto de 19 semanas en plano sagital y axial, se observa hacia lo que es la región lumbar la presencia de una imagen quística de bordes bien definidos que presenta septos en su interior de contenido anecoico, que en el plano axial se observa el contenido de tejido neural, esto en relación a un mielomeningocele. Igualmente, las siguientes son imágenes la primera es una imagen de un ultrasonido obstétrico en un plano sagital con transductor convexo hacia la columna lumbar, donde se observa a nivel de la columna lumbar un defecto por el cual protruye una lesión quística bien definida de pared delgada de contenido anecoico en relación a lo que es un meningocele. Y la siguiente imagen también se observa hacia nivel lumbar una lesión quística que presenta algunos septos en su interior en relación a una lesión quística de contenido anecoico con algunos septos en su interior bien definida en relación al meningocele. Pues esas son las principales dos diferencias entre meningocele y mielomeningocele. Estas son dos imágenes de resonancia magnética ponderada entre dos en un plano sagital y en plano axial, en donde se observa hacia posterior a la columna lumbar un defecto a través del cual protruye una lesión bien definida de morfología ovalada de contenido similar al líquido amniótico, delimitada por lo que es por una banda de señal de intensidad baja en relación a meningocele. En el plano axial se observa asimismo la misma lesión, corroborando lo que es el diagnóstico de meningocele. Estas son dos imágenes igualmente de resonancia magnética ponderadas en T2 en planos sagital y axial en un paciente donde a nivel posterior a la columna sacrococcígea se observa un defecto por el cual protruye una lesión quística de contenido similar al líquido amniótico, que en el plano axial no se observa presencia de tejido neural en relación a un meningocele. Y estas últimas dos imágenes son de un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en un corte
en un corte longitudinal y en un corte sagital y en un corte axial, en donde hacia la porción igual sacrococcígea se observa un defecto a través del cual protruye una lesión quística bien definida, en donde se observa la piel de forma intacta. Sin embargo, en su interior se observa una ecogenicidad de predominio anecoico con presencia de una lesión, de una lesión sólida, isoecoica a lo que son el tejido adiposo y asociado a la presencia de tejido neural. Esto en relación a un paciente que tenía un lipomielo-meningocele. En las imágenes de resonancia magnética que se observan ponderadas igualmente en T2, en cortes sagitales y axiales hacia la misma porción sacrococcígea, se observa un defecto a través del cual protruye una lesión de morfología redondeada de intensidad heterogénea. Se observa intensidad similar al líquido amniótico, así como en la presencia de una imagen de intensidad de señal baja en relación a lo que es el lipomielo-meningocele con presencia de algún tejido neural, que en el plano axial se puede observar lo que es la presencia del tejido neural en la misma lesión. Esto en el mismo paciente que por el ultrasonido ya se le había observado lo que es el lipomielo-meningocele. La siguiente patología para abordar en el tema es el higroma quístico. El higroma quístico o linfangioma quístico es la presencia se observa, es la presencia al nivel cervical posterior se observa la presencia de una lesión quística que va a ser debida principalmente a una falta del desarrollo linfático con su comunicación al sistema venoso. Se puede presentar hasta en 3% de los pacientes, bueno, de los pacientes obstétricos en los fetos, y el 80% va a estar localizado a nivel nucal. 65% de estos higromas van a estar relacionados a lo que son la presencia de trisomías, la de Edwards-Patau y la de Down y el síndrome de Turner. Sin embargo, también puede estar asociado a otras malformaciones como son la pentalogía de Cantarell, el síndrome de Noonan, el de Apert y diversas cardiopatías congénitas. El diagnóstico diferencial se debe de hacer con lo que es el meningocele occipital. El 10% de estos higromas pueden presentar una extensión hacia el mediastino y el 1% pueden presentar una extensión hacia el tórax. Algunos artículos mencionan que la presencia de este higroma puede observarse en el segundo trimestre, pero en un seguimiento posterior puede resolverse. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico con transductor convexo en escala de grises en planos axiales del cuello fetal, en donde hacia su región posterior occipital se observa una lesión o una lesión de aspecto quístico bien definido, con la presencia de múltiples septos en su interior de predominio anecoico. En la presencia del septo medial es lo que va a ser el diferencial con lo que es el meningocele. El higroma quístico va a presentar este septo en relación al ligamento nucal. En la segunda imagen igual podemos observar hacia la región posterior del cuello fetal una lesión de aspecto quístico bien definida de pared delgada con la presencia de un septo medial en relación a un paciente que presentaba higroma quístico. Asimismo, se debe valorar la presencia de vascularidad.
la ausencia de ella nos apoya más hacia el diagnóstico de un higroma quístico. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico en planos sagitales. La primera en escala de grises, en donde hacia la región posterior, en la región posterior cervical del feto se observa una lesión bien definida, de contenido anecoico, sin ecos ni septos en su interior en relación a lo que es el higroma quístico, que a la aplicación Doppler Color pues no presenta vascularidad. Ya entrando a lo que es el último tema para hablar de hendiduras orofaciales, pues vamos a empezar repasando un poco de embriología. Para empezar, los arcos bucofaringeos. Los arcos bucofaringeos van a ser estructuras de tejido mesodérmico que van a encontrarse rodeando a lo que es el intestino faríngeo primitivo. El endodermo va a estar hacia la cara interna y el ectodermo va a estar hacia la cara externa, y se van a encontrar alrededor de lo que constituye el estomodeo, que va a ser el estomodeo primitivo, que va a dar lo que es la cavidad bucal y nasal. Estas estructuras van a iniciar su formación a partir de la cuarta o quinta semana de gestación y van a estar delimitadas por lo que son los surcos o hendiduras branquiales, que en la cara, en la cara interna de estas estructuras van a presentar lo que son las bolsas faríngeas y van a ser de tejido endodérmico. Se van a formar de 1 hasta 6 arcos faríngeos. Sin embargo, el cuarto normalmente se une con el quinto y el sexto, ya que estos son variables. Cada arco va a contener lo que es tejido muscular, cartilaginoso, arteria y nervio propio. Y las células de la cresta neural que migran desde los arcos van a dar lo que son los componentes ya esqueléticos de lo que es la cara. Del primer arco, las principales estructuras que se van a derivar son los dos huesecillos del oído medio, lo que son el martillo y el yunque, los principales huesos maxilares, así como el cigomático y el temporal, los músculos de la masticación, el vientre anterior del lingástrico y el nervio que va a acompañar el primer arco faríngeo va a ser el nervio mandibular. En lo que es la primera bolsa faríngea va a derivar en lo que son estructuras del conducto auditivo externo, el tímpano y la trompa de Eustaquio. El segundo arco va a conformar lo que es el tercer huesecillo del oído medio, el estribo, va a conformar la apófisis tiroides, los ligamentos estiloioideos, la parte superior y el asta menor del hueso hyoides, así como el vientre posterior del digástrico y los músculos faciales que van a estar inervados por el nervio facial que deriva de este segundo arco. En la segunda bolsa faríngea va a derivar en lo que son las estructuras de la amígdala y las fosas tonsilares. El tercer arco faríngeo va a derivar lo que son las porciones restantes del hyoides, que son la inferior y el asta mayor, así como el músculo estilofaríngeo y el nervio que va a dar origen es el nervio glosofaríngeo. La bolsa faríngea va a derivar lo que son las glándulas paratiroideas inferiores y va a tener dos porciones, la dorsal que va a dar origen a esas glándulas y la porción ventral que va a dar origen al timo. El cuarto arco, que pues agrupamos lo que es cuarto, quinto y sexto, vuelvo a repetir, va a dar origen a lo que son los cartílagos laringeos y así como al músculo cricotiroideo, y el nervio que va a dar origen es el nervio laringeo recurrente del nervio vago. Y la bolsa faríngea va a dar lugar a lo que son, igual en su segmento dorsal, a la paratiroides, a las dos glándulas paratiroideas superiores, y en la porción central de las células tiroideas en su porción ventral. El desarrollo de la nariz y de los labios, o ya de lo que es la cara, se va a formar a partir de la cuarta semana y a partir de 5 estructuras, o 5 prominencias, lo que son la prominencia frontonasal, que va a estar dividida en una porción medial y en una porción lateral. Las prominencias maxilares, que igual son 2, y las prominencias mandibulares. Las prominencias nasales van a converger hacia la línea media y van a estar, y el septo nasal se va a formar de la fusión del interior de la prominencia nasal.
Inferiormente, la prominencia nasal se va a fusionar y va a formar el segmento intermaxilar que va a dar como estructura final el limbo labial, el maxilar superior y lo que es la porción del paladar. El paladar va a derivar igual del paladar primario y paladar secundario. El paladar primario se va a unir hacia la línea media con las prominencias maxilares, y el paladar secundario se va a formar en los aspectos internos de ambos maxilares y se va a proyectar hacia ambos lugares, hacia ambos lados de la lengua, y todo va a tener una unión a nivel de la línea media. Las hendiduras faciales. Las hendiduras orofaciales van a tener diversos tipos de clasificaciones. Se han hablado de múltiples clasificaciones. Una de las más conocidas es la Tressier, que los clasifica en 14 defectos y los enumera. Esa es la clasificación más antigua. Hay otras donde se clasifican como si son de una estructura aislada, unilaterales o mixtas, y hay otra que se llama la de Kernan, que les asigna un número a cada estructura y a cada foramen incisivo, y dependiendo de cuál es el defecto o a qué nivel se localiza el defecto, va a dar la clasificación de la hendidura orofacial. Sin embargo, en los artículos que revisé más recientes, ya abarca lo que es que más que una clasificación que debemos de dar una descripción detallada y especificar qué estructuras se encuentran afectadas. La clasificación que yo encontré es que los va a clasificar como anteriores a los forámenes incisivos o posteriores a los forámenes incisivos. O sea, anteriores me refiero a que son hendiduras que solo afectan los labios, o posteriores a los forámenes incisivos que afectan pues solo el paladar, y el 50% de ellas va a ser mixta, o sea, lo que conocemos como defecto de labio y paladar hendido. Se pueden presentar así como ya mencioné, de forma aislada, o se pueden presentar de forma mixta. Pueden ser unilaterales o bilaterales, o sea, debemos de especificar también pues la lateralidad derecho-izquierdo o de ambos, y si el defecto es incompleto o si el defecto es completo. Va a estar asociado a otras malformaciones como las que ya vimos previamente, o también se puede asociar a lo que es un síndrome, que es el síndrome de Van der Boom. Ese síndrome está caracterizado por múltiples defectos de hendiduras orofaciales en el mismo paciente, y normalmente el labio y paladar hendido tiene un predominio hacia el sexo masculino y hacia los pacientes asiáticos. Se va a presentar en una frecuencia de hasta 1 en 700 recién nacidos vivos. Al decir que un defecto es completo, indica que es el labio y los procesos alveolares que se va a extender hacia la nariz. Y cuando decimos que es incompleto, mencionamos que solo involucra parte de los procesos y no involucra todo lo que es el piso nasal. El 75% de estos defectos va a ser de forma unilateral. El paladar hendido aislado, pues se va a asociar a otros síndromes como son los del Stickler, que son malformaciones oculares y maxilares, además del paladar hendido solo aislado y el labio se va a encontrar íntegro, o la secuencia de Robin, que también va a tener un defecto de la fusión de los paladares, así como retrognatia, pero pues el labio se va a manifestar de forma entera. Lo importante de la detección de estos pacientes es en base al pronóstico o al tratamiento que se le va a realizar. En los casos donde solo el labio se encuentra afectado, se puede realizar un tratamiento quirúrgico hasta los 3 años. En el caso de que el paladar esté afectado, el tratamiento va a recaer a lo que es a los 9 o 12 meses del nacimiento, o sea, previo a que inicie el paciente a hablar. Y si el proceso tiene una separación, que eso es importante, el proceso maxilar tiene una separación a través del defecto, eso no va a poder tener un tratamiento quirúrgico de reparación hasta los 9 o 12 años, dependiendo de cómo sea el desarrollo de la dentición.
Al encontrar uno de estos defectos, estamos igual obligados a buscar otras malformaciones asociadas, que las principales son las malformaciones cerebrales de hasta un 4.6%. Estas son dos imágenes de ultrasonido obstétrico en plano sagital y en un plano pues, coronal de la cara, en donde se observan las estructuras normales. Podemos observar que el paladar se observa en continuo, sin defectos, sin interrupción. Se observa la nariz y los labios, así como la barbilla en el corte sagital. Y en el plano coronal podemos observar ambos ojos, la prominencia nasal, el limbo nasal, y observamos el labio superior íntegro, así como el labio inferior íntegro. En esta tercera imagen es una imagen que se le conoce como nariz, boca, barbilla, en donde demostramos la integridad del labio superior con la nariz para descartar la presencia de algún defecto orofacial. Ya entrando a lo que son los hallazgos ecográficos, pues vamos a observar los defectos como trazos hipoecoicos. Si es bilateral, pues lo observamos de ambos lados y pues podemos observar que el segmento entre ambas hendiduras puede tener una protrusión, que eso es lo que debemos de indicar, la distancia de la protrusión, porque eso es lo que va a dictaminar el tratamiento quirúrgico. Y en caso de que se debe corroborar el defecto en ambos planos o con la ayuda de un ultrasonido en 3D. Si en un caso nosotros no podemos determinar o no podemos concluir el hecho de que hay una hendidura, debemos de darle un control, ya que pues depende mucho de la posición y debemos siempre de tratar de movilizar al paciente, si el feto está en una posición donde no podemos observar bien la cara, podemos lateralizar a la mamá para poder para mover al feto y poder sacar un mejor plano sobre todo de la imagen de nariz, labios, barbilla. La primera imagen es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia la cara fetal, en donde se observa lo que es la presencia de la nariz y el labio superior y el labio inferior y la presencia de la barbilla. Sin embargo, en el labio superior se observa un defecto lineal hipoecoico del lado izquierdo que se prolonga hacia la fosa nasal ipsilateral. A este mismo producto se le realiza un ultrasonido en 3D, igual hacia la cara fetal, en donde se corrobora la presencia de una hendidura orofacial que aparentemente afecta únicamente el labio. La siguiente imagen es de un ultrasonido obstétrico en escala de grises, en un corte axial en un feto de 22 semanas, en donde se observa una hendidura facial, o sea, un defecto de orofacial en bilateral. Se observa un trazo hipoecoico a nivel de ambos maxilares, por el cual protruye una imagen de morfología lobulada hipoecoica y en relación a un segmento maxilar protruyendo. Es la imagen, es en el segmento que debemos de medir desde la línea del defecto hacia el término de la lesión para poder determinar la distancia y poder reportárselo al clínico. Estas son dos imágenes de resonancia magnética en planos sagital y axial, ponderadas en T2 hacia la topografía de cabeza fetal en un feto de 21 semanas de gestación, para demostrar lo que sería normal por resonancia magnética. En la sagital, pues podemos observar lo que es el parénquima cerebral, las estructuras de la fosa posterior, el tronco cefálico. Podemos observar la presencia de la nariz, el labio superior y el labio inferior íntegro, la presencia de lo que es el paladar secundario y el paladar primario. En el plano axial
podemos observar que en forma de herradura se observan estas imágenes. En forma de herradura y de forma continua se observan estas imágenes con intensidad similar a lo que es el líquido amniótico en relación a los alvéolos, en los alvéolos dentales en relación a un maxilar completo. Esta siguiente imagen podemos observar de igual forma hacia en un plano axial y ponderado en T2, se observan dos imágenes lineales hiperintensas, similar a lo que es el líquido amniótico, en relación a lo que es en la cavidad nasal, que se encuentra íntegra. Estas son dos imágenes de resonancia magnética en planos coronal y axial de la cara fetal, ponderadas en T2, en donde se observa a nivel del labio superior un defecto lineal hiperintenso que se dirige hacia lo que es la fosa nasal ipsilateral, y que en el plano axial podemos observar que a nivel del maxilar se observa que dicho defecto continúa e interrumpe la formación del maxilar, esto en relación a un defecto orofacial completo, o sea, es el labio más el maxilar, un labio paladar hendido. Estas son dos imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2 en un plano sagital y coronal, en donde se observa son similares a las que ya habíamos visto en el encefalocele, en donde se observa una lesión quística a través de un defecto del paladar, en donde se observa la presencia de líquido, de contenido similar al líquido cefalorraquídeo, en relación a un paciente que presentaba un encefalocele por la presencia del defecto del maxilar. Sin embargo, ambos labios se observan de forma íntegra. En el plano coronal corroboramos la presencia de la lesión de aspecto quístico de contenido similar al líquido cefalorraquídeo, con descenso del parénquima cerebral en relación a un encefalocele, que tiene como causa de base el defecto del paladar aislado. La siguiente imagen es una imagen de resonancia magnética en un plano axial de la cabeza fetal ponderada en T2, en donde se observa hacia la porción del maxilar un defecto lineal de hiperintenso que interrumpe la continuidad del maxilar. Esto en relación a un paciente que presentaba el defecto del paladar, del labio y paladar hendido. Estas dos imágenes siguientes de resonancia magnética, la primera ponderada en T2 y la primera sagital en T1 y la axial en T2, en donde se observa en el plano axial, observamos la presencia de una protrusión de una porción maxilar hacia anterior, que en relación a un defecto del labio paladar hendido, pero con protrusión maxilar, que en el plano axial ponderada en T2 podemos observar la presencia del defecto maxilar, esto ya en un paciente postnatal, que se observa además del tejido dentario, la interrupción del paladar y del labio de forma bilateral y de forma completa, que esta es la que tiene el peor pronóstico y el retardo en el cierre quirúrgico. Otro tipo de hendiduras orofaciales van a ser las hendiduras laterales, sin embargo, estas son muy poco comunes y va a estar dada en la falla de la fusión de las prominencias frontonasales de forma lateral. Va a presentar de todos los defectos orofaciales menos del 1%, y normalmente se van a encontrar laterales a la cara. También el diagnóstico diferencial de estas son la presencia de bandas amnióticas que hayan contribuido a la formación de la hendidura. Estas son dos imágenes. La primera es una imagen de un ultrasonido en 3D, en donde se observa
hacia la porción lateral de la cara fetal del lado izquierdo, la presencia de un defecto de hendidura lateral en relación pues, a un hendidura del lado izquierdo. Y en la resonancia magnética, ponderada en T2 en un corte axial, se observa un defecto de forma bilateral posterior a lo que son las órbitas en relación a hendiduras laterales bilaterales. Otro efecto de las hendiduras faciales, pues se considera lo que es la ausencia de nariz. Igual no mencionaba que era sumamente raro, en menos del 1% también. Podía ser de forma total o forma parcial. Normalmente se asocia a la ausencia del desarrollo de los senos paranasales, a otras hendiduras faciales, así como defectos del sistema nervioso central, así como la presencia de hernias umbilicales y sobre todo al síndrome de Down va a estar relacionado. La primera es una imagen de resonancia magnética de un ultrasonido obstétrico en un plano sagital en escala de grises hacia la cabeza fetal, en donde se observa que la presencia de la nariz se encuentra ausente. Se observa la nariz aplanada y en continuidad prácticamente con lo que es el labio, y que en este paciente se le realiza una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano sagital, en donde se corrobora la ausencia de lo que es la prominencia nasal, y así como las cavidades nasales se observan disminuidas de tamaño. Esto en un paciente que pues presentaba lo que es la ausencia de nariz. En cuanto a mis temas, eso es todo. Esos son todos los defectos que abarcamos. Gracias. Muy bien, Dianita. Ok, la verdad bastante bien tu clase.